El pasado 2018 se agravaron muchos de los problemas migratorios ya existentes. Frente a esto, la ONU decidió emitir un pacto mundial para la migración ordenada, segura y regular, la que analizaremos en este video. Este pacto fue emitido el pasado 10 de diciembre del 2018 y tiene como principal finalidad hacer de la migración un proceso de cooperación internacional en el que se aprovechen los efectos positivos de la migración a la par que se respeten los derechos humanos de las personas. Para esto tenemos que conocer primero cuáles son esos supuestos efectos positivos que trae la migración ordenada. Según datos del Fondo Monetario Internacional, mejoran el nivel de vida de la población local e incrementan el ingreso per cápita y la productividad en los países. Específicamente, cuando se produce un aumento del 1% de los inmigrantes en la población, el PBI per cápita sube hasta un 2%, debido al incremento de la productividad, sea la mano de obra calificada o no, haciendo subir el ingreso promedio en 90% de los que menos ganan y en 10% de los que más ganan. Además, el estudio muestra que en los países con mayor presencia de inmigrantes poco calificados, hay mujeres más calificadas en la fuerza laboral. Otro estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, además de mostrar los datos anteriores, muestra cómo al haber una mayor población se aumenta el consumo y a su vez los empleos, además de exponer que los inmigrantes tienen más tendencias a crear algún tipo de empresa, lo que también beneficia a la economía. Siguiendo con el tratado, este busca que exista una mayor cooperación internacional y que se respete el Estado de Derecho, los derechos humanos de las personas, la soberanía nacional y las garantías procesales, reafirmando que son los estados los que tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria. Para esto se plantean 23 objetivos y son los siguientes. 1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. En este punto se menciona que se debe mejorar la recopilación de datos y estadísticas relacionadas con la migración para crear unas mejores políticas migratorias, como pueden ser las consecuencias económicas del país receptor, de qué país salen más personas, las tendencias migratorias, entre otros. Además de que los países receptores deberán elaborar perfiles migratorios que sean ideales para la migración en su contexto, es decir, mostrar las necesidades del mercado de trabajo, la demanda y disponibilidad de aptitudes, entre otros. 2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. En mi opinión, este es el punto más importante y en el que se tendría que haber dado mayor prioridad. Primero, debemos hacernos una simple pregunta: ¿por qué migran las personas? Aquí podemos dividir a los migrantes en dos grandes grupos. Primero, los que migran sin ningún tipo de presión y por decisión propia, y los que migran por algún tipo de problemática en su país de origen, como pueden ser malos gobiernos o gobiernos dictatoriales, guerras, desastres naturales o crisis económica. Estas situaciones, al ser desfavorables para el grueso de la población, provocan que la migración sea masiva y desordenada, lo que afecta tanto a los países receptores como a los propios migrantes, lo que hace que los efectos positivos de la migración se vean estropeados. Además, logra que la percepción de la población para con los migrantes sea negativa, con lo que surgen también partidos políticos que rechazan todo tipo de movimiento migratorio. Para evitar esto, la ONU plantea que se deben establecer mecanismos para vigilar y anticipar la evolución de amenazas que puedan desencadenar movimientos migratorios, además de buscar invertir en el desarrollo sostenible de los países y las personas, promoviendo el emprendimiento, la creación de empleo y la educación. A este punto yo añadiría el respeto a los derechos humanos y a las libertades económicas, además de tener un plan de acción contra los gobiernos que violen estos derechos, como puede ser el caso de Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua. Y sobre todo, evitar que se produzcan guerras, resolviendo los distintos conflictos de manera diplomática. Finalmente, en el caso de migración por desastres naturales, se busca invertir en la prevención y en medidas que eviten que los desastres sean muy perjudiciales para la población. 3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de migración. En este punto se aplicaría una página web nacional y centros de información que den a conocer los procesos migratorios, las leyes y políticas de migración, los derechos y obligaciones de los migrantes, además del costo y condiciones de vida para que el migrante pueda decidir a qué país podría ir. 4. Velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. Aquí se buscará que todos los migrantes cuenten con identificación apropiada, lo que facilitaría el reconocimiento de las personas, facilitando así el proceso migratorio. 5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Este objetivo busca adaptar las opciones y vías de migración regular de tal manera que facilite la movilidad laboral y el trabajo decente, optimice las oportunidades educativas, defienda el derecho familiar y responda a las necesidades de los migrantes en situación de vulnerabilidad. Para esto se plantean acuerdos sobre movilidad laboral basados en los derechos humanos.
además de analizar el mercado laboral a través de la oferta y la demanda para determinar las necesidades económicas del país receptor, para así poder optimizar los efectos positivos de la migración. 6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garanticen el trabajo decente. En este punto se busca el acceso a los derechos laborales, eliminando así la esclavitud y la servidumbre a la que pueden estar sometidos los migrantes. Para evitar que se produzcan actos de explotación, se plantea reforzar las leyes de trabajo decente y de contratación. Se prohíbe también confiscar los documentos de identidad de los migrantes. Además, se busca que los migrantes reciban los mismos derechos y protecciones que los locales. 7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. En este punto se busca responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, defendiendo en todo momento los intereses del niño. Para esto se examinarán las políticas que creen vulnerabilidad a los migrantes. Se elaborará perspectivas de género para responder a las necesidades y vulnerabilidades particulares de las mujeres, las niñas y los niños migrantes, algo que es contrario a lo que inicialmente predican de igualdad entre hombres y mujeres, pero se hace mayor énfasis en los derechos de los menores, a los que se tendrá en cuenta en los sistemas nacionales de protección infantil. Además, se evaluará para que los migrantes tengan asistencia y representación jurídica. Se buscará a través de la cooperación internacional que los migrantes no resulten muertos o heridos, respetando así su derecho a la vida. 8. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. Para esto se deben establecer procedimientos de búsqueda para muertos o desaparecidos, prohibir la expulsión colectiva y garantizar el debido proceso, determinar qué rutas utilizadas por los migrantes son peligrosas, facilitar el acceso a los medios de comunicación para los migrantes, designar puntos de contacto para que las familias busquen a los migrantes desaparecidos, además de recopilar información sobre los cadáveres y repatriarlos a sus países de origen. 9. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes. Con este tratado también se buscará acabar con el tráfico ilícito de migrantes. Para esto, a través de la cooperación internacional, se intercambiará datos sobre las rutas y modus operandi de los traficantes. Además, se buscará tipificar este delito en el Código Penal, diferenciándolo de la trata de personas. 10. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. Al igual que con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas también busca ser eliminada, reforzando las legislaciones y brindando asistencia y protección a las víctimas de trata, además de invertir en campañas sobre la concientización de los peligros y los riesgos de la trata de personas. 11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. La buena gestión de las fronteras es importante en el proceso de migración. Por ello, los estados a través de acuerdos deben mejorar la situación de sus fronteras, facilitando la circulación transfronteriza de personas de manera regular y segura. Para ello, se propone establecer mecanismos apropiados para una gestión integrada de las fronteras, velando por que existan procedimientos eficaces en el cruce de la frontera, incluso mediante la verificación de los antecedentes de las personas antes de su llegada, y garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en las fronteras. 12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. Esto se logrará a través de un mecanismo eficaz que permita ver los antecedentes de los migrantes. También se capacitará a los funcionarios de las fronteras para detectar a las víctimas de trata de personas o migrantes en situaciones de vulnerabilidad. 13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. Se garantizará que cualquier detención en el contexto de migración internacional cumpla con las garantías procesales y esté basada en la ley, utilizando la detención solo como último recurso y evitando que en el proceso se cometan violaciones a los derechos humanos. Las detenciones serán de acuerdo a las normas establecidas por el país y no arbitrariamente. Además, se brindará a los migrantes acceso a la justicia y se les informará el motivo de su detención. 14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio. Se reforzará la protección y la asistencia consular brindada a los nacionales en el país extranjero. 15. Proporcionar a los migrantes acceso a los servicios básicos. La ONU plantea que los migrantes, para poder ejercer sus derechos humanos, deben poder acceder a los servicios básicos en condiciones seguras. Para esto se debe promulgar medidas que garanticen que la prestación de servicios esté libre de discriminación. Se incorporará también las necesidades sanitarias de los migrantes a las políticas públicas. Además, se proporcionará educación a los jóvenes migrantes. 16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. En este punto se busca fomentar la inclusividad y cohesión de las sociedades, promoviendo el respeto mutuo de las culturas, tradiciones y costumbres, introduciendo a los migrantes en los mercados de trabajo en función de la oferta y la demanda. 17. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Se buscará acabar con toda forma de racismo, xenofobia e intolerancia, a través de leyes que penalicen los delitos motivados por prejuicio contra los migrantes.
promoviendo un periodismo que sensibilice sobre cuestiones relacionadas con la migración y dejando de asignar fondos públicos a medios que promuevan la discriminación. Además, se promoverán campañas con base empírica para influir en la percepción pública de las contribuciones positivas de la migración regular. Este punto me parece que puede llegar a vulnerar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, ya que hay que tener muy en cuenta qué criterios se van a utilizar para determinar qué es y qué no es un discurso de odio. 18. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias. En este punto se tratará de facilitar el reconocimiento de aptitudes, cualificaciones y competencias de los migrantes, sea cual sea su cualificación, a través de mecanismos para verificar las credenciales y ofrecer información a los migrantes antes de que salgan de su país de origen sobre la manera de conseguir que se evalúen y reconozcan sus aptitudes y cualificaciones. 19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. 20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas, y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. En este punto se reducirá los costos de las transacciones de las remesas. Se tratará de eliminar con los tráficos de dinero ilícitos y el blanqueo de dinero. Se favorecerá la competencia en el mercado de las remesas, además de desarrollar soluciones tecnológicas para las transferencias de remesas. Se brindará información sobre los costos de las transferencias de remesas y serán accesibles soluciones bancarias e instrumentos financieros para los migrantes. 21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible, que busca prohibir las expulsiones colectivas y devolver a migrantes en situaciones previsibles de muerte, tratos crueles o maltrato. Por lo tanto, el regreso de los migrantes se producirá en condiciones de seguridad y dignidad, conforme a los derechos humanos, incluyendo a los migrantes que no tienen derecho a permanecer legalmente en el país. Para seguir el cumplimiento de estos puntos se reforzará la vigilancia del regreso de los migrantes. 22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas. Se prestará asistencia a los trabajadores migrantes para que puedan acceder a la protección social. 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular. Se brindará apoyo a los estados para aplicar este pacto mundial. Se aumentará la cooperación internacional y regional a fin de acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en las zonas donde procede la inmigración regular, debido a la constante presencia de factores como la pobreza, el desempleo, el cambio climático, los desastres naturales, la desigualdad, la corrupción y la mala gobernanza. Y esto sería todo lo que establece el tratado. Los resultados que vayan obteniendo se evaluarán a partir del 2022 cada 4 años. Lo único que queda por comentar es el motivo por que algunos países han decidido rechazar este tratado. Encontramos una tendencia muy interesante en los países que han decidido rechazar este tratado, como pueden ser Estados Unidos, Chile, Italia o Suiza. Y es que todos ellos son países desarrollados. Además de los líderes políticos que pueden tener actualmente estos países que tal vez tengan una tendencia a rechazar la migración, esto también se puede producir porque precisamente al ser países más desarrollados son los que más migrantes pueden recibir al ser más atractivos económicamente para los migrantes. Otro punto importante sería que el tratado no va de acuerdo a las políticas migratorias de los países, por lo que están en todo su derecho a no querer participar en el tratado, ya que para algunos se estaría dando un mejor trato a los migrantes que a los propios locales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. El vacío que le he hecho al canal en estos meses ha sido porque estuve estudiando la carrera de Derecho. Bueno, actualmente estoy estudiando Derecho, solo que en estos meses de verano estoy de vacaciones y prometo subir videos de manera más regular. Pero bueno, si te ha gustado no olvides de suscribirte y nada, hasta la próxima.